Durante la última guerra, la ciudad de Berlín probablemente recibió mayor castigo que ninguna otra ciudad de Alemania. Cuando la guerra terminó, no quedaron más que ruinas y escombros. Sin embargo, en medio de los escombros permanecía erguida la torre de una iglesia, y en lo alto de esa torre estaba una cruz que hacía las veces de la luz de un faro para toda la gente afectada, afligida y golpeada por la tragedia. Esta cruz sirvió de inspiración a la gente de Berlín para reconstruir su ciudad. Hoy como nunca antes, el mundo necesita mirar a la cruz en busca de guía y dirección. Ninguna declaración del Nuevo Testamento se destaca con tanto relieve como las palabras del apóstol Pablo, quien dijo: «En cuanto a mí, de nada quiero gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo». Recuerdo cuando inicié mi trabajo en evangelismo. El segundo sermón que prediqué fue sobre Gálatas 6:14, gloriarse en la cruz. Pablo tendría justificación de estar orgulloso por muchas cosas, porque era un hombre de grandes dones. Según la opinión de cualquiera, él sería considerado el más grande misionero de todos los tiempos. Era un lingüista especializado, un lógico sagaz, un polemista inteligente y un orador imperioso. Pero Pablo no halló nada en su interior de qué gloriarse. Cuando sintió deseo de gloriarse, dijo: «De nada quiero gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo». Ahora, ¿por qué Pablo se gloriaba de ese símbolo cruel de muerte criminal? ¿Qué belleza vio él en esa viga rústica que siempre se ha asociado con el sufrimiento y la vergüenza? ¿Cómo podía gloriarse de lo que siempre había sido detestable? La respuesta es el misterio y el prodigio de aquel que en esa cruz nos amó y se entregó por nosotros. ¿Por qué Pablo se gloriaba de la cruz? ¿Por qué la cruz es el símbolo del cristianismo? ¿Y por qué los cristianos alrededor del mundo se glorían de la cruz, no solo el Viernes Santo, sino cada día? La razón es que hay 4 cosas maravillosas que se lograron en ese primer Viernes Santo, y son tan válidas hoy como lo fueron en la época de Pablo. La primera es la redención. La palabra redención en uso bíblico se refiere a la suma pagada para redimir a una persona condenada. Según la costumbre romana, era posible pagar el precio de venta de un esclavo y, en lugar de usarlo como esclavo, liberarlo. Los antiguos documentos romanos revelan que esta costumbre era una práctica común. Las propias palabras de Cristo nos muestran que su misión en este mundo era una misión de rescate y redención. El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Él vio hombres atados por Satanás, encadenados por apetitos y deseos, esclavos del mal. Y de alguna manera asombrosa que solo Dios conoce, en esa cruz Cristo pagó el rescate. La segunda razón por la que nos gloriamos de la cruz es que ella consiguió la propiciación. Esta es una palabra difícil, es una palabra teológica, pero tiene un significado tremendo. Puede ser que la gente común no la entienda, pero esta palabra indica que nuestro Señor en la cruz, a través de su muerte, cumplió las demandas de la ley moral del universo y llevó los pecados del mundo sobre sí mismo. La Biblia dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. No es de extrañarse que en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, su gloria alcance un imponente clímax. Oí la voz de muchos ángeles. Había millones y millones de ellos, y decían con fuerte voz: el Cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. La tercera razón por la que nos gloriamos en la cruz es porque trajo reconciliación. La palabra reconciliar significa literalmente iniciar una relación transformada.
Significa reunir a las dos partes que debían haber estado juntas todo el tiempo. La Biblia habla de la raza humana como los enemigos de Dios. La Biblia dice, Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo. Usted dirá que no es enemigo de Dios, pero según la Biblia, somos enemigos de Dios activos o pasivos. Usted podría ser un pecador perverso que se ha rebelado contra Dios continuamente y ha rehusado escuchar su verdad. Pero, por otro lado, usted podría ser una persona buena, cabal y virtuosa que confía en su propia justicia para salvación. Una persona que no ha estado dispuesta a venir como un niño a la cruz en busca de perdón y redención. Dios considera a este tipo de personas tan enemigas suyas como los más viles pecadores. De hecho, las denuncias más mordaces de Cristo fueron contra los fariseos, quienes pensaban que no necesitaban ser justificados. Reconciliación significa ser traído de regreso a una relación y comunión plena con Dios. Esta reconciliación logró Cristo en la cruz. Cristo es quien hace posible esta reconciliación. ¡Qué idea tan emocionante es saber que nosotros, que estábamos separados de Dios por el pecado, podemos ahora disfrutar nuevamente de una comunión plena con Él por medio de la cruz! La cuarta razón por la que nos gloriamos de la cruz es porque a través de ella obtenemos justificación. Justificación es una palabra difícil. Justificación es algo que Dios hace por nosotros en respuesta a un cambio de actitud. En Lucas 18 vemos dos cuadros conmovedores de dos hombres. Un fariseo que persiste en su falsa piedad y un publicano que admite su pecado, pero ruega a un Dios misericordioso por su perdón. La Biblia dice que cuando el publicano clamó, «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador», volvió a su casa ya justificado. Por lo tanto, la antigua pregunta, ¿cómo pues se justificará el hombre delante de Dios?, haya respuesta en Jesucristo. Usted puede ser justificado a pesar de ser un pecador. Usted ha roto cada uno de los 10 mandamientos. Usted sabe que es pecador, pero usted puede ser considerado ante los ojos de Dios como si nunca hubiera cometido un pecado por causa de la cruz. La Biblia enseña que aunque Dios es un Dios de amor y misericordia, también es un Dios de justicia. La Escritura dice que la justicia y el derecho sostienen su trono. El ser humano es un infractor de la ley. Necesita más que perdón, más que purificación, necesita un indulto. Necesita ser puesto ante Dios como si nunca hubiera pecado. Esto es justificación. Así, la justificación va más allá del perdón. Yo puedo perdonar a alguien, pero no puedo justificarlo. La palabra justificación significa como si nunca hubiera pecado. Significa que yo he sido contado como limpio. Significa que ante los ojos de Dios soy considerado como si nunca hubiera cometido un pecado. La Biblia dice que no podemos ser justificados por nuestras buenas obras. La Escritura dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Jesús compró nuestra justificación por su muerte en la cruz. La Escritura dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Observe en Romanos 3:24 la palabra gracia. La gracia significa un favor inmerecido, algo que usted no merece. Dios se lo dio gratis. Todo fue hecho en la cruz. La razón por la que Dios puede perdonarnos es porque la justicia de Dios ha sido satisfecha más abundantemente de lo que podría haber sido si hubiéramos sufrido los dolores del infierno. La Biblia enseña que la vía de la justificación es por fe. Si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Aunque la justificación es efectuada únicamente por acción divina, se hace efectiva en la vida de los individuos solamente cuando creen.
Hoy hemos considerado 4 palabras centradas en la cruz: redención, propiciación, reconciliación y justificación. Estas son las palabras que llegan a nosotros desde el monte, desde las puertas de Jerusalén, y nos dan motivos para gloriarnos de la cruz de Cristo hoy en día. Y mientras permanecemos en este periodo de la historia, confuso y desenfrenado, en el que millones dicen, ¿qué haremos?, nosotros tenemos en la cruz la luz de un faro como verdaderos creyentes en Jesucristo. Usted puede ser partícipe al recibir a Cristo como su Salvador, y en medio de nuestro mundo puede tener una paz que es más grande de lo que el hombre puede entender, y una alegría grande y gloriosa, si pone su fe y su confianza en la gracia y amor de Dios expresado en Jesucristo en aquella cruz. No podemos hablar de la cruz sin mencionar la resurrección, porque Jesucristo se levantó de los muertos. Está vivo en este momento, dispuesto a venir y habitar en su corazón y a entregarle una nueva dirección y una nueva dimensión en su vida si usted decide poner su confianza en Él.